Hola, buenos días o buenas tardes, según el periodo en el que se visualice este vídeo. Me presento, soy Ima Méndez, soy patóloga, trabajo actualmente en el Hospital General de Granollers y me dedico especialmente al diagnóstico de patología mamaria, aunque no exclusivamente. Aquí os dejo un esquema de los conceptos y definiciones básicas sobre las que nos vamos a centrar en esta clase. El riesgo de desarrollar cáncer de mama depende, como seguro ya saben, de varios factores: situación hormonal, antecedentes familiares, patrones mamográficos determinados y lesiones histológicas que, como veremos, son difíciles de diagnosticar por consenso único, por falta de criterios e uniformidad en los criterios diagnósticos. Como veremos a lo largo de la presentación, unificar, consensuar y ser objetivos en nuestros diagnósticos es nuestra misión principal, aunque ya en el siglo pasado el doctor Rosay, para consensuar criterios, hizo un grupo de trabajo con 5 patólogos expertos en patología mamaria, mirando los mismos 17 casos y con este resultado de escasa consensualidad entre ellos, hecho que nos pone de manifiesto que aún tenemos que concretar y ser más objetivos en nuestros diagnósticos. Lo que sí que tenemos bien presente son los criterios citológicos y los hallazgos arquitecturales característicos de estas lesiones. Aunando ambos, llegamos a un diagnóstico más certero. Estas son las características de una hiperplasia ductal usual, con heterogenicidad en las células intraductales, con una variación entre las luces del ducto, así como patrones fenestrados o micropapilares y luces irregulares pueden ayudarnos en el diagnóstico. Junto a lo anteriormente descrito, para estas lesiones, el diagnóstico en la biopsia por aguja gruesa, tenemos en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos, dado que la imagen histológica que podemos observar en una hiperplasia ductal atípica y en un carcinoma intraductal de bajo grado son superponibles. Solo se diferencian por un criterio arbitrario de no afectación de más de 2 ductos o, en definitiva, un ducto, y que el diámetro no sobrepase los 2 milímetros. Esto junto a las características citológicas de células homogéneas, monótonas, luces intraglandulares rígidas, con monomorfismo nuclear, que indicaría que esta población es clonal. Aquí gráficamente ilustro con imágenes las características esenciales de estas lesiones de potencial maligno incierto o indeterminado. Son imágenes que corresponden a hiperplasia ductales atípicas. En cuanto a la cuantificación, es un criterio, como he dicho anteriormente, arbitrario. Lo hemos decidido por consenso y en las biopsias VAX se puede realizar este diagnóstico ante ductos con morfología semejante a un carcinoma intraductal de bajo grado, pero que no pase de los 2 milímetros ni afecte a 2 ductos. Cumpliendo las características cito y arquitecturales atípicas, estas son visibles en un área como anteriormente he dicho. A veces tenemos dificultades para clasificar estas lesiones y podemos ayudarnos con paneles de inmunohistoquímica que pueden diferenciar la hiperplasia ductal usual de la hiperplasia ductal atípica mediante un anticuerpo, la citoqueratina 5,6, que marca las células mioepiteliales. Las características de que dentro de un ducto puedan existir células mioepiteliales
indica que la población no es clonal y sería un diagnóstico más cercano a hiperplasia ductal usual que a hiperplasia ductal atípica. Pero también se tienen que contemplar otras opciones que son la proliferación clonal de las células, generalmente expresan receptores estrogénicos y progesterona y tienen un bajo índice proliferativo. En la imagen de arriba estaríamos frente a una hiperplasia ductal usual y en la imagen de abajo sería una hiperplasia ductal atípica. En todo caso, la importancia del diagnóstico de estas lesiones es por el hecho que suponen un aumento en el riesgo relativo de padecer una lesión maligna en la mama. Para calcular el riesgo relativo se necesitan estudios amplios y largos. Definimos el riesgo relativo de padecer una enfermedad como el tanto por ciento de pacientes con una lesión histológica benigna y que han desarrollado un cáncer respecto a las pacientes que han desarrollado el cáncer sin presentar la lesión. Supongo que están familiarizados con esta clasificación histológica de las biopsias por aguja gruesa, que tienen cierta semejanza con los BIRATS. Es una clasificación elaborada por Ellis y colaboradores y publicada por la NHSBP. Tiene cierta similitud, como he dicho, con los BIRATS, excepto que la categoría B para nosotros son las lesiones de potencial maligno incierto que nos ocupan esta clase. Dentro de la categoría B3 de lesiones de potencial maligno incierto encontramos B3A, que son lesiones heterogéneas sin atipia, y B3B, lesiones precursoras con atipia. En cuanto a las primeras, las B3A, en esta categoría se propone una actitud terapéutica expectante sin cirugía, siempre que haya un seguimiento y hayan sido evaluados por un comité de patología mamaria. Pero a su vez es un grupo que abarca muchas entidades con pronóstico indeterminado y con un manejo terapéutico que va desde la biopsia con aguja al vacío a la exéresis quirúrgica. Entran en escena como alternativas y con ventajas e inconvenientes entre ambas. Para hacernos una idea del volumen que representan estas lesiones entre todas las biopsias que nos envían, hemos contabilizado un periodo de tiempo de 4 años en el que representarían casi un 8% de todas las biopsias que recibimos de radiología. Es necesario poner en evidencia que hay un aumento en el diagnóstico de estas lesiones, ya que tenemos un pool de pacientes en seguimiento de lesiones de riesgo. Mostraré a lo largo de la charla numerosos artículos de revisión en las que para todas se propone la conducta terapéutica más adecuada, que va desde la biopsia de aguja al vacío hasta cirugía abierta, así como también la actitud expectante de seguimiento. Ante esto, nos planteamos estas 3 preguntas. Si una biopsia por aguja gruesa sale como diagnóstico en B3B y se repite la biopsia y vuelve a salir un B3B, ¿debe extirparse? ¿Cómo se debe extirpar? ¿Con biopsia en aguja al vacío o con cirugía abierta? Y si una vez decidimos que es por biopsia aguja al vacío y vuelve a salir un B3B y en la radiología no queda nada que sospechemos por imagen de persistencia de la lesión, ¿el seguimiento es aceptable o sería necesaria otra biopsia o exéresis para confirmar que la lesión ha desaparecido?
Son preguntas e hipótesis que semanalmente se reiteran en los comités oncológicos de patología mamaria. Para ello os recomiendo leer estos dos consensos, sobre todo el último, que nos dan una visión amplia de las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar. Yo iré describiendo las diferentes entidades más frecuentes y al final comentaré en el resumen lo decidido en el segundo consenso internacional. Comienzo por las lesiones papilares. La definición de lesión papilar viene dada por una proliferación celular dual en torno a un eje fibroconectivo vascular. La proliferación dual es por células mioepiteliales y células epiteliales ductales en proporción variable. Aquí tenemos la representación de un papiloma intraductal, en este caso sin atipia. Ahora, en este punto, me preguntarán ustedes cómo se diferencia un papiloma intraductal con atipia de sin atipia. También tenemos un criterio en el que si observamos en un área la pérdida del 25% de células mioepiteliales, se podría definir con características de atipia, además de contemplar las características arquitecturales y citológicas. En este caso, si nos remitimos a las características arquitecturales de esta lesión papilar, vemos que mayoritariamente es sólida, casi no se diferencian las frondas papilares y el porcentaje de célula ductal o luminal es superior al de las células mioepiteliales, que son bastante inferiores en número. Por tanto, en este caso estaremos frente a un carcinoma, ante un papiloma intraductal atípico. Es muy importante ante estas lesiones poner de manifiesto que lo que nosotros vemos en el microscopio en una biopsia con aguja gruesa es una representación parcial de toda la lesión. Por tanto, el muestreo es muy importante, ya que el 25% de papilomas muestran en áreas hiperplasia ductal atípica o carcinoma intraductal. Otro 25% de papilomas diagnosticados como benignos en la biopsia BAG en otras áreas muestran malignidad. Y un 23% de papilomas que se han diagnosticado como benignos por la falta de representatividad de toda la lesión, se ha visto que después son papilomas intraductales atípicos. Es por esta razón por la que es necesaria la extirpación, no por el riesgo relativo que representen en definitiva. Aquí os muestro una serie de lesiones papilares con seguimiento en la que vemos que el riesgo relativo de malignidad es menor de 3, aunque en esta entidad no se incluyen lesiones con más riesgo relativo dentro de las lesiones papilares, como podría ser la papilomatosis periférica o la papilomatosis micropapilar, que del riesgo relativo puede llegar hasta 4. Como se describen en estos dos artículos y que se plantean la actitud terapéutica al respecto. Aquí, dentro del contexto de todas las lesiones, vemos que serían de las muestras o de las lesiones que tienen menor riesgo de malignidad. El segundo consenso concluye que las lesiones papilares pueden extirparse con biopsia con aguja al vacío, a no ser que la dimensión o la localización de la lesión no lo permita. En ese caso, habría que hacer una exéresis quirúrgica. Seguimos con las lesiones
denominada cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, en las que son imágenes irregulares mamográficamente que crean serias dudas de malignidad por su conformación morfológica, ya que son indistinguibles de un carcinoma por su morfología estrellada. Ello se debe a la fibrosis fibrolamelar que contrae el estroma, al igual que la reacción desmoplásica. Estas lesiones periféricamente muestran proliferación epitelial, ya sea hiperplasia ductal usual o atípica o adenosis. Muchas veces los ductos están deformados por la fibrosis, muestran márgenes angulados y es necesaria la realización de un estudio inmunohistoquímico para poner de manifiesto las células mioepiteliales con el anticuerpo P63. Aquí vemos a más detalle a la derecha la fibrosis fibrolamelar característica de estas lesiones. De nuevo, a la comparación con el resto de entidades y su baja tendencia al comportamiento agresivo. Es por esto que la actitud derivada del segundo consenso es muy similar a las lesiones papilares. Seguimos con las proliferaciones bifásicas, epiteliales y estromales, sobre todo las que tienen un estroma hipercelular que plantean el diagnóstico diferencial con un tumor filodes. Aquí vemos un ejemplo de esta entidad generalmente de crecimiento intracanalicular con estroma hipercelular en el que estamos obligados al contagio mitótico y a valorar muy de cerca la atipia nuclear de las células estromales. Un criterio fundamental para el diagnóstico de tumor filodes es el margen expansivo de la neoplasia, pero esto en las biopsias pequeñas no lo podemos contemplar. También encontramos hallazgos proliferativos en los fibroadenomas, pero lo que más preocupa es la hipercelularidad estromal, como antes he dicho. Porque es indistinguible del tumor filodes benigno, ya saben que dentro del tumor filodes existen tres subclasificaciones: el benigno, el indeterminado para malignidad o borderline y el maligno. Muy importantes estos dos últimos porque la conducta terapéutica es diferente, ya que si observamos atipia o un número de mitosis elevado, indicaríamos la exéresis quirúrgica amplia con márgenes de resección indemnes. En el seguimiento evolutivo, si estas lesiones están bien categorizadas, el riesgo es bajo. En este caso sí que es fundamental informar la atipia y el contagio mitótico, ya que ante la mínima sospecha de borderline o malignidad, la indicación terapéutica es cirugía abierta con márgenes amplios por la tasa alta de recidiva que tienen estas lesiones. Seguimos con las otras lesiones de potencial maligno incierto, en este caso el caballo de batalla principal, que representa la atipia de epitelio plano y la hiperplasia ductal atípica, tanto por el complejo manejo terapéutico como por la complejidad en el diagnóstico. Aquí tenemos, a modo de resumen, las diferentes entidades y la encrucijada diagnóstica en la que nos batimos. La tendencia ha variado poco sustancialmente en cuanto al manejo terapéutico. Esto es lo que solemos hacer si la atipia de epitelio plano es visible, o sea, mamográficamente visible. Se extirpa por biopsia aguja al vacío. Generalmente estas lesiones van acompañadas de muchas microcalcificaciones intraductales y esto ayuda a asegurar la extirpación completa.
En cambio, la hiperplasia ductal atípica, dada la limitación arbitraria del diagnóstico en la biopsia con aguja gruesa de no más de 2 ductos y no más de 2 milímetros, nos quedamos más con la tendencia a extirpar estas lesiones porque la tendencia es a pensar de si esta lesión es más extensa en otras partes del parénquima mamario, el diagnóstico no sería hiperplasia ductal atípica, sino sería carcinoma intraductal de bajo grado. Hace tiempo hicimos una revisión de casos en los que con bastante probabilidad el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica en la VAG va seguido de un diagnóstico de carcinoma intraductal o incluso de un carcinoma ductal infiltrante. Aquí muestro estos dos artículos en los que se ve la evolución con bastante probabilidad de un carcinoma ductal infiltrante. En cambio, las células columnares, tanto los cambios columnares como la hiperplasia de células columnares, son ductos revestidos de una sola capa, en el caso de los cambios columnares, con un citoplasma secretor. Y en cuanto a la hiperplasia de células columnares, el número de células que constituye el ducto son más de 2. Ellas 2 sin atipia. Sin embargo, cuando se observa atipia, aunque haya una proliferación de células columnares con atipia, tiene el mismo contexto diagnóstico y terapéutico que una atipia de epitelio plano. Como anteriormente he dicho, con mucha frecuencia la atipia de epitelio plano va asociada a microcalcificaciones intraductales, incluso a calcificaciones intraductales groseras como estas, parecidas a samomas. Esta imagen es para representar que estas lesiones son extremadamente complejas. Generalmente no se da atipia de epitelio plano exclusivamente, sino se mezclan en una heterogeneidad de lesiones diferentes dentro del mismo rango de lesiones B3B. A más detalle, con núcleos luminales redondeados con desproporción núcleo-citoplasma. La atipia de epitelio plano son ductos en los que, como vemos, el ducto está dilatado, el contorno es redondeado, hay una pérdida de polaridad, los núcleos son redondos con nucleolo y también puede ofrecer alguna figura micropapilar. Como antes he dicho, estas lesiones así proliferativas suelen asociarse entre ellas. De hecho, hay una tríada denominada tríada de Rosen que asocia atipia de epitelio plano, carcinoma tubular y neoplasia lobulillar. La hiperplasia lobulillar atípica o la neoplasia lobulillar muestran hallazgos similares al carcinoma lobulillar in situ. Solo los diferencian pequeños rasgos morfológicos como son la afectación de menos de 4 acinis de la unidad terminal ducto-lobelar y una pequeña distensión. En este caso hablaríamos de hiperplasia lobulillar atípica. Cuando la hiperplasia lobulillar atípica afecta a más de 4 acinis de la unidad terminal, muestra moderada distensión con relleno de células de núcleo pequeño, citoplasma escaso y discohesividad entre ellas, hablamos de carcinoma lobulillar in situ variante clásica. La doctora Tabasoli ya en 1998 ideó una clasificación para este conjunto de lesiones parecida a la que utilizamos en la patología cervical con el FIM. Serían los denominados neoplasia intraepitelial lobulillar, LIN,
o neoplasia intraepitelial ductal, DIN. Denominamos DIN 1 a la participación de parte de las luces de la unidad terminal ducto-lobelar con distensión leve y correspondería a una hiperplasia lobulillar atípica. El DIN 2 es una distensión moderada de los acinis y correspondería con un carcinoma lobulillar in situ de bajo grado. El DIN 3, la distensión de los acinis es importante, sobre todo hablamos de la variante pleomórfica en esta categoría y correspondería a los carcinomas lobulillares in situ de alto grado. De igual manera, se derivan varios conceptos relacionados a esta clasificación, en las que hay una asociación entre las diferentes entidades, hay una confusión que puede ser manifiesta entre el LIN3 y el carcinoma ductal in situ, sobre todo el carcinoma lobulillar in situ pleomórfico. La transformación es posible entre los LINs, que representa una lesión que puede terminar en un carcinoma invasivo de histología y pronóstico variable. Ahora vamos a relatar los DIN, en el que el DIN 1A correspondería a una hiperplasia ductal usual sin atipia y sin riesgo, el DIN 1B hiperplasia ductal atípica, el DIN 1C hiperplasia ductal atípica extensa o carcinoma intraductal de bajo grado, el DIN 2 carcinoma intraductal grado 2 con necrosis, el DIN 3 carcinoma intraductal grado 3 con o sin necrosis. De tal manera que un DIN no implica necesariamente una progresión continua. El DIN 3 es probablemente el criterio más claro de precursor de un carcinoma invasivo. Cuando hay diferentes DIN en varios ductos es posible que refleje lesiones separadas y no relacionadas, y sin embargo, si observamos diferentes DIN dentro del mismo ducto, la posibilidad de progresión se ha de considerar. Si bien es cierto que la señora Tavasoli piensa que esta clasificación es bastante extendida, aquí en Europa la utiliza muy poca gente. Sería necesario instaurarla o un sistema parecido para homogeneizar tanto los diagnósticos como los criterios terapéuticos al respecto. Pero, a pesar de que le estamos dando vueltas hace mucho tiempo, no hemos llegado a aplicar esta clasificación tan útil. A modo de resumen, como conclusión, las lesiones B3B son un conjunto variado de lesiones con incidencia variable cuyos criterios diagnósticos son poco precisos. Existen factores adicionales que pueden distorsionar el riesgo relativo de cada una de las lesiones y tan solo la hiperplasia ductal atípica ha demostrado un incremento sustancial en el riesgo relativo de forma significativa y sobre todo si se asocia a historia familiar de cáncer. Aquí les dejo a la bibliografía que he utilizado y mi mail, por si lo necesitan, es imendez@fphag.org. Gracias.